el trono su hijo mayor Ocosías. Pero Ocosías, siguiendo la influencia de Jezabel su madre, fue un rey muy malvado, por lo cual Dios le quitó la vida. Estuvo solo 2 años en el reino. Murió después de haber caído de un balcón en su palacio. Por lo tanto, toma el reino su hermano Joram, siempre hijo de Acab, hijo de Jezabel. Entonces vamos a ver lo que la Biblia testifica acerca de Joram, y es ahí donde iniciamos leyendo Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 1 y 2. Ahí sentadito vamos a ir leyendo. Dice Segunda de Reyes capítulo 3 versículos 1 y 2. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Joram, el hermano de Ocosías, hijo de Acab, tomó el reino, y aunque seguía siempre con esa influencia pagana, Joram no fue tan agresivo como su madre Jezabel de procurar eliminar el culto a Jehová. Joram seguía con el culto a Jehová, pero aún el pueblo de Israel prevalecía la idolatría. Debido, hermanos, a esa conducta contraria a la voluntad de Dios, los pueblos que estaban sometidos bajo el dominio de Israel empezaron a rebelarse, y uno de esos pueblos fueron los moabitas. Los moabitas era un pueblo vecino de Israel que estaban bajo el dominio de los israelitas y que le tributaban cada año a Israel corderos y carneros. Entonces, cuando se sublevan o se rebelan los moabitas, Joram, el rey de Israel, pide ayuda a Josafat, rey de Judá. Recordemos, hermanos, espero que ustedes vayan conmigo en estos estudios. Recordamos que Josafat, el rey de Judá, hizo parentesco con Acab. Él se casó con una de las hijas de Acab, llamada Atalía, y que era precisamente hermana de Joram. Por lo tanto, Josafat tenía un compromiso por los lazos familiares con el rey de Israel, Joram. Y cuando se sublevaron los moabitas, Joram convoca a Josafat para que lo acompañara a la guerra, y también convoca al rey de Edom, porque los edomitas, para llegar a los moabitas, tenían que cruzar el territorio de Edom. Entonces dice la Biblia en el versículo 6 y 8 de Segunda de Reyes 3: salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Él respondió: por el camino del desierto de Edom. En estos versos que leímos, hermano, vamos a estudiar algunas cosas que nos van a servir a nosotros. Como decían nuestros abuelitos, que sea pan para nuestro matate, ¿verdad? Se recuerda que así decían los abuelos. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, en esto que acabamos de leer, que el rey de Joram hace planes para ir a atacar a los moabitas porque se habían sublevado. Joram hizo algo que no debió de haber hecho. Y Joram no consultó a Jehová. Amén. Joram en estos planes no
tomó en cuenta a Dios. Y obviamente tampoco Josafat. Y esto sucede regularmente cuando nosotros nos sentimos muy capaces, cuando nosotros sentimos que tenemos todo el control. Nosotros no consultamos a Dios. Alguno de ustedes tal vez tenga algún negocio o tenga muchos años de trabajar en cierto oficio o en cierta empresa y conoce muy bien su trabajo, de manera que llega el tiempo en que usted ya no toma en cuenta a Dios en sus decisiones, y eso es muy peligroso. Joram se sentía muy confiado de poder ir a dominar a los rebeldes moabitas, porque había juntado 3 ejércitos: el ejército de Israel, el ejército de Judá y el ejército de Edom. Entonces él se sentía muy confiado y pensó, bueno, no necesito consultar a Jehová, no necesito consultarle a Dios, porque somos capaces. Los moabitas no van a tener la capacidad militar de enfrentarnos, y por lo tanto Joram, Josafat y mucho menos el rey de Edom consultaron a Dios. Hicieron planes. Joram le dice a Josafat: se rebelaron contra mí los moabitas, ¿me vas a acompañar a combatirlos? Y le contesta Josafat: nosotros somos hermanos, tu pueblo es mi pueblo y mi pueblo es tu pueblo, mis caballos son tus caballos. Y se fueron. ¿Y por dónde se fueron? Y la Biblia nos dice que se fueron por el camino del desierto de Edom. Yo le hago una pregunta a usted, mire para acá. ¿Qué simboliza en la vida cristiana el desierto? ¿Qué simboliza? Exacto, las pruebas. El desierto en la vida cristiana simbolizan las pruebas, los problemas que vienen a nuestra vida. Entonces, hermanos, es normal que los impíos no consulten a Dios sobre sus proyectos y decisiones. Ahora la pregunta de los cristianos: ¿consultamos a Dios en nuestros proyectos? Yo sé que ustedes varones a sus esposas le dicen: fíjate, mija, que tengo el deseo de emprender este proyecto y voy a hacer un préstamo y voy a ir a buscar material, o no sé qué proyecto quieran hacer ustedes, y lo consultan con su esposa. Pienso yo que lo hacen, ¿verdad? Pero se lo consultan a Dios. Ponen sus planes en las manos de Dios. Toman tiempo de oración. ¿O se creen muy capaces? Tengo experiencia, tengo conocimiento, tengo capital, tengo contactos. Y dicen: yo no necesito a Dios, ya tengo todo lo que necesito. Si usted piensa de esa manera, está cometiendo un grave error. Tomemos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Tomemos en cuenta a Dios en nuestros proyectos. Tomemos en cuenta a Dios en nuestros planes. Santiago nos dice: ustedes dicen voy a hacer esto, voy a hacer aquello. En lugar de eso deben decir: si Dios quiere, voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Amén. Entonces estamos viendo, hermanos, que no consultaron a Dios. Seguimos leyendo el versículo 9 y 10 de 2 de Reyes 3, y ahí vamos a ver cómo se puso difícil la cosa. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Miren, hermanos, qué contradictorio es esto.
Es un ejército bien equipado. Es un ejército bien preparado, un ejército bien armado. Un ejército grande. Pero estaban a punto de perecer. ¿Y por qué? ¿Por qué estaban a punto de perecer? ¿Por qué? Porque les faltaba el agua. Tenían buenas espadas, tenían buenos escudos, tenían buenas corazas, tenían buenos soldados. ¿Y qué los iba a matar? La sed. Qué tremendo eso, hermano. Y eso nos enseña, hermanos, cuán vulnerables y dependientes somos los seres humanos. Ahí estaba el gran ejército, 3 ejércitos: el ejército de Israel, el ejército de Judá y el ejército de los edomitas. Los grandes hombrones de 1,80, espalda de ropero, barbados, con sus espadas, y se estaban muriendo de sed. Dios les estaba enseñando a estos hombres que podían tener toda la fuerza y todas las armas, pero les estaba enseñando que sin Dios nosotros no somos nada. Y sabe, hermano, esa es una imagen de muchas iglesias hoy en día. Muchas iglesias están organizadas con buenas instalaciones, con buenos equipos, pero se están muriendo por falta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vital en la vida del cristiano, es vital. Hay muchas iglesias que se preocupan mucho por sus instalaciones. Yo no les digo, hermano, porque igual nosotros también queremos tener lo mejor aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero esa no es nuestra prioridad. La prioridad es lo espiritual. La prioridad es la palabra. Y conforme el Señor nos vaya bendiciendo, pues vamos equipando el templo. Pero cuando nosotros nos concentramos en que hay que tener todo de lujo y vamos a poner en el templo aire acondicionado y vamos a poner alfombras y vamos a poner butacas, y se olvidan de lo espiritual, se están muriendo por falta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como esa agua viva. Esa agua viva que nutre y da vida al espíritu. En Juan capítulo 4, versículo 13 y 14, el Señor Jesucristo así lo dice. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, los ejércitos tenían capacidad, el ejército tenía armas, el ejército tenía buenos soldados, pero Dios les estaba enseñando una lección. Arrogantes. Les voy a quitar el agua y se van a dar cuenta si no me necesitan. Tengamos cuidado, hermanos. Podemos tener nosotros capacidad, podemos tener nosotros experiencia, podemos nosotros tener capital, podemos tener buenos contactos y podemos tener todo lo que un empresario, un profesional, un buen trabajador necesita, pero necesitamos de Dios. Porque Dios nos puede dar una dura lección. Y se les estaba dando a estos sinvergüenzas. Los títulos, las experiencias, los puestos no tienen ningún valor si no somos llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe qué nos da a nosotros el Espíritu Santo? ¿Sabe usted qué le da al cristiano el Espíritu Santo? Si no lo sabe, lea Hechos 1:8. ¿Qué le da al cristiano el Espíritu Santo? Póngame Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? ¿Recibiréis qué? Poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder no lo da el dinero. Ese poder no lo da la experiencia. Ese poder no lo da los títulos. Ese poder no lo da los contactos.
Ese poder no lo da nada, solo el glorioso Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta noche? Amén. Cuidado con la arrogancia. Cuidado con la arrogancia. Dice el dicho, al que se hincha, Dios lo pincha, ¿verdad? Que tener cuidado, hermanos. Sentimos así bien experimentados, más nosotros que ya tenemos cierta edad, ¿verdad? Tengo mucha experiencia. Y viene Dios y nos da una dura lección, ¿verdad? Entonces sigamos, hermanos, porque si no, no nos va a dar tiempo. Versículo 11, 13 y 14. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11, 13 y 14. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová. Antes de seguir leyendo, hermanos, se me olvidó algo comentar del versículo 10 que leímos. Perdón. Regresemos al versículo 10 y lo vamos a comentar rapidito. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a esos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Recuerden, hermanos, que estos reyes no consultaron a Dios. Joram, que fue el rey que organizó todo eso, no consultó a Dios. Pero ahora, escúcheme bien, ahora que están en problemas, ¿a quién le echa la culpa? Que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. ¿Qué está diciendo aquí Joram? Lo que Joram está diciendo: Dios nos trajo aquí para matarnos. Dice: no, esa es tu decisión, eso es lo que decidiste, sin haber consultado a Dios. Y ahora que se están muriendo, entonces Joram le echa la culpa a Dios. Así es el hombre, hermano. El hombre toma malas decisiones y cuando le va mal, ¿a quién echa la culpa? A Dios. Dios no me quiso ayudar tanto que le pedí. Pues sí, pero lo que se siembra se cosecha, dice Gálatas 6:7, ¿va? Lo que se siembra se cosecha. El hombre quiere sembrar espinos, pero quiere cosechar uvas. Y cuando no cosecha uvas, después de haber sembrado espinos, ¿a quién echa la culpa? A Dios. Dios no me quiso ayudar. No, eso es lo que sembrase. Joram sembró esto y estaba cosechando lo que había sembrado. Y cuando estaba recogiendo la cosecha, lo que había sembrado, dice: Dios nos está matando, dice. Entonces eso es lo que quería comentar, hermanos. Cada vez que nosotros estemos pasando alguna situación, examinemos, pidámosle dirección al Espíritu Santo. El salmista dice: examíname, oh Dios, prueba mis pensamientos y conoce. Y así debemos hacer nosotros. ¿Por qué está pasando esto? Y muchas veces, hermanos, muchas de las desgracias que atravesamos se debe a nuestras malas decisiones. Y el principio de la restauración es reconocer que hemos sido nosotros los que hemos fallado. Amén. Muy bien, ahora sí vamos al versículo 11. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11 al 14. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Qué tremendo. Mira, hermano, qué valor tenía este Eliseo para hablarle así al rey de Israel. Aunque hay precedentes. ¿Se recuerda usted que
Unas semanas atrás hablamos que cuando estaba vivo el profeta Elías, precisamente Ocosías, el hermano de Joram, quiso llevárselo preso y mandó un ejército, un comandante con un ejército de 50 soldados y dijo: varón de Dios, dice el rey, que venga, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Y le pasó a dos grupos de soldados, y entonces a ella les quedó miedo, ¿verdad?, de meterse contra un profeta. Pero bueno, lo que estamos viendo, hermanos, en esto es de que estos soldados, estos reyes, fueron a consultar a Dios. Y ayúdeme usted en esto, por favor, présteme atención. Estos tres reyes fueron a consultar a Dios, pero ¿por qué fueron a consultar a Dios? ¿Por qué fueron a consultar a Dios? Es bien sencilla la respuesta. Yo sé que usted la tiene ahí, en la punta de la lengua. ¿Ah? No se oye, padre. ¿Por qué fueron a consultar a Dios estos reyes? Porque estaban en problemas, ¿verdad? Así es, esa es la respuesta. ¿Por qué fueron a consultar a Dios? Porque estaban en problemas. Ahora la pregunta: si no hubieran estado en problemas, ¿hubieran ido a consultar a Dios? Si hubieran tenido agua, ni se hubieran acordado de Dios. Y hubieran ido con su arrogancia, con sus armas, con su gran ejército, a combatir a los moabitas. Pero como se vino un problema y no sabían cómo solucionarlo, entonces se acordaron de Dios. Pero sabe, hermano, no miremos con malos ojos a estos reyes, porque así somos nosotros los seres humanos. Así somos nosotros. Cuando todo está bien no nos acordamos de Dios, pero cuando hay necesidad, ahí nos acordamos de Dios. ¿Y sabe qué es lo tremendo de esto? Que a pesar de que nosotros hemos sido infieles a Dios, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Todo está en prosperidad, todo está en abundancia, todo está bien. Hay dinero en la bolsa, hay trabajo. No nos acordamos de Dios. Pero cuando viene la crisis, cuando viene la escasez, cuando viene la enfermedad, entonces sí tenemos gente orando los lunes. Entonces sí viene gente a los ayunos. Entonces sí viene gente a orar los sábados en la madrugada. ¿Verdad? Amén. Y eso pues hasta es bueno. Acuérdese, hermano, que en Lucas 15 tenemos la historia del hijo pródigo, que el hijo pródigo se acordó del padre. ¿Cuándo? Cuando estaba con hambre. Se acordó del padre cuando se había acabado todo el dinero. Pero así somos los seres humanos. Y uno de los reyes, Josafat, que era el rey más piadoso, el rey más temeroso de Dios, el rey Josafat, pregunta: ¿hay profeta por aquí? Porque supongo que Josafat ya sabía que se había muerto Elías. Entonces alguien dice: sí, está Eliseo. Eliseo es el sucesor de Elías, el que servía a Elías. Pues vamos a consultarle. Josafat tenía temor de Dios. Y como tenía temor de Dios, él va y busca la ayuda divina. Y eso es bien importante, hermanos, porque mire, de seguro todos fallamos. Amén. Todos fallamos. Aquí por mucho que querramos ocultarlo, todos fallamos. Le fallamos a Dios. Sin embargo, yo sé que en cada uno de nosotros siempre está ese temor de Dios. Y siempre está eso de que cuando hay problemas, sabemos que podemos acudir a Dios.
Y cuando alguien está en problemas, hermanos, no se restrinja de compartirle el amor de Cristo, aunque lo rechace. No, Josafat sabía que Joram no quería nada con Dios, pero aún así le dijo: consultemos a Dios, hombre. Busquemos a Dios. Y Joram: bueno, está bien, vamos a buscarle a Dios. El rey de Edom era otro impío, hermanos. El rey de Edom no tenía temor de Dios. Pero Josafat le dijo: vamos y consultemos a Dios. Basta, bueno, pues vamos. Entonces, hermano, lo que aprendemos de esto es que cuando usted está con personas impías, compártales de Cristo. Compártales, hábleles de Dios, como hizo Josafat a estos dos sinvergüenzas. Compártales de Cristo. ¿No sabe usted que si estas personas se pueden salvar debido a que usted les habló? Están en problemas, don fulanito, busque de Dios, el Señor lo puede ayudar. Él es nuestra ayuda, nuestro socorro. Eliseo llega donde está Eliseo, y Eliseo recibe mal al rey de Israel, a Joram. Porque miren, hermanos, algo que va a notar usted en el carácter de Eliseo, que este hombre era bravo. Sí. Este hombre era bravo. Y va a encontrar usted en la Biblia que unos patojos empezaron a reírse de él y los maldijo y se los comieron unos osos. Este Eliseo sí era pocas pulgas, hermanos, así como usted puede ver ahí en la Biblia. Amén. Entonces, cuando mira al rey de Israel, este Eliseo no se contuvo. Y yo me imagino, hermanos, que cuando Eliseo vio a Joram, se puso colorado y le empezó a palpitar el corazón. ¿Y qué venís a hacer vos aquí? ¿Por qué no le vas a consultar a los baales de tu papá y de tu mamá? No me vengas a molestar aquí. Y nuevamente Joram le dice: no, es que Dios nos mandó aquí y nos va a matar. Dice, le echa la culpa nuevamente a Dios. Joram fue quien convocó a la batalla, pero ahora culpa a Dios por haberlo reunido y estar en esta difícil situación. Amén. Pero Eliseo le tenía respeto a Josafat, el rey de Judá. Y le dice a Joram: mira, le dijo, voy a consultar a Dios, pero no por vos, sino porque le tengo respeto a Josafat. Si hubieras venido solo vos, te mando por un tubo, pero por el respeto que le tengo a Josafat, vamos a consultar a Dios. Versículo 15, Segunda de Reyes 3:15. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Así vamos a dejar. Eliseo mandó a llamar un músico. Y esto es bien interesante que lo analicemos, hermano. Porque se han levantado muchas doctrinas en base a esto. Pero debemos entender bien en el contexto bíblico por qué Eliseo mandó a traer un músico. Ahí dice un tañedor, pero la palabra tañedor es alguien que toca, ¿verdad? Puede ser un arpa, puede ser címbalo. El punto es que mandó a llamar a un músico. Y mientras el músico tocaba, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Eliseo y comienza a profetizar. Ahora, la música, escúcheme bien, tiene la cualidad de actuar tanto en la dimensión terrenal como en la dimensión espiritual. Por eso la música es ideal para ministrar el alma. Amén. La música tiene esa característica porque en el cielo hay música. Los ángeles le cantan a Dios, ¿verdad? Y nosotros
tenemos esa bendición aquí en la tierra. O sea, es todavía una herencia del cielo que tenemos aquí en la tierra, la música. Y Satanás lo sabe, que la música sirve para ministrar, y por eso Satanás la usa. Y la música, hermanos, puede ministrar el alma. La música puede ministrar el alma tanto para bien como para mal. Cuando leemos en 1 Samuel capítulo 16, versículo 23, Saúl era atormentado. ¿Y qué era lo que lo tranquilizaba? La música. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces la música ministraba. ¿Por qué Eliseo manda a llamar un músico? Es muy posible, hermanos, que Eliseo estaba alterado por la presencia de Joram, rey de Israel. Estaba bravo, pues, para que nos entendamos. Y así con ese sentimiento él no podía ministrar, no podía ser sensible a la palabra de Dios. Entonces manda a llamar un músico que ministre para tranquilizar su alma. Entonces cuando empieza el músico a tocar, empieza a ser ministrada el alma de Eliseo, empieza Eliseo a bajar sus revoluciones, y ahí vino la palabra de Dios. Amén. Y es muy importante que entendamos eso, hermano. La música es importante para alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La música es importante. Por eso nosotros alabamos a Dios, pero escúcheme bien. La música, ¿cómo lo podría decir? Es una plataforma para recibir la palabra. Eso es lo que vemos aquí. Para que pudiera haber palabra de Dios para estos reyes, primero tuvo que ministrarse el alma con la música. De manera que la música es importante, pero no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Ser ministrados con la palabra. Amén. Y a veces, hermanos, hay congregaciones que le dan más importancia a la música que a la palabra. Quizá usted no lo ha visto, pero sí hay lugares donde, no, hay que alabar a Dios, y se pasan 1 hora, 1:30 cantando, y se pasó el tiempo, estuvimos en la presencia de Dios, nos pidamos el culto ya, y no hay palabra. Ese es un error. Ese es un error, hermanos. Quizá usted alguna vez ha ido a alguna iglesia donde pasa un grupo a cantar, pasa otro grupo a cantar, pasa una solista, pasa un solista, y pasan otros. Y todavía dicen los cantantes, no oigan mi voz, oigan la letra, dicen. Para eso mejor escríbanos la letra y la leemos, ¿verdad? Pero, hermanos, no le podemos dar más importancia a la música que a la palabra. No menospreciemos la palabra por exaltar la música, porque Romanos capítulo 10 versículo 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír de los coritos que oímos, no, el oír de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Ambos son importantes, pero la palabra es principal. Entonces entendemos, hermanos, que Eliseo estaba alterado en su carácter y necesitaba ser ministrado. Entonces manda a llamar a un músico, ministrar a su alma, tranquilizara, y cuando él pudo entrar en esa paz, en esa administración, entonces ya pudo venir palabra de Dios. Amén. Vamos rápidamente a versículos 16 y 17. Quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Amén. Entonces viene la palabra de Dios y dice, se van a morir de ese valle, les voy a dar agua, dice Dios.
Les voy a dar agua, no se van a morir de sed. Pero, escúchame bien, hermano. Dios le dice, ¿quieren agua? Muy bien, trabajen. Amén. ¿Quieren agua? Trabajen por ella. Dejen sus espadas, dejen sus lanzas, dejen sus escudos y agarren sus palas y sus azadones y pónganse a abrir agujeros, cisternas para retener el agua. Amén. Esta es una gran enseñanza, hermanos, porque culturalmente estamos muy acostumbrados a que nos regalen todo. Culturalmente soy pobre, quiero que me den, yo no puedo, quiero que me regalen. En la Biblia no vamos a encontrar, hermanos, esa manera de pensar. Dios les manda a decir, vayan y pónganse a trabajar y abran agujeros, cisternas para retener agua. Les voy a dar agua, pero ustedes también tienen que hacer algo, les dice Dios. Debemos de trabajar, no espere que Dios nos dé todo y nosotros no hacer nada. Debemos de esforzarnos, amén. ¿Está conmigo? Debemos de esforzarnos. Recuerden, hermanos, que Dios le daba el maná a los israelitas, pero los israelitas tenían que salir y a recoger todos los días el maná. Tenían que salir con su canasto y recogerlo. Hermanos, esforcémonos. Hermanos, trabajemos. Ahí viene la bendición de Dios. Dios no nos va a bendecir si nos quedamos sentados ahí con los brazos cruzados esperando que nos den todo. Así no funciona. Entonces los reyes creyeron y pusieron manos a la obra. Dijeron a sus soldados, vamos a abrir agujeros aquí en el desierto y porque así dice el Señor. Y todos los soldados dejaron sus armas y se pusieron a trabajar. No recibieron el agua inmediatamente, porque la Biblia dice que fue hasta el otro día. Amén. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama fe. La certeza de lo que se espera. La convicción no se ve. Posiblemente más de algún incrédulo haya dicho, ay, ustedes están locos, ¿cómo están abriendo hoyos que ni siquiera agua hay? Más están deshidratando ahí trabajando. Así como Noé, ¿verdad? Estaba ahí construyendo el arca en una época que no llovía. Vos no estás loco, ¿sí? Trabajando por gusto. Pero no, hermanos, eso es fe. Ahora la pregunta, ¿le estamos creyendo nosotros a Dios? ¿Estamos actuando nosotros en fe? Fe, hermanos, es obra, Santiago 2:18, ¿no? Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe, hermano, va de la mano con las obras. Actuemos en fe, obremos en fe, trabajemos en fe. Creámosle a Dios. Dios le dice, quieren agua, trabajen por ella, hagan cisternas, agarren palas, azadones, hagan cisternas. Estaban sedientos, hermanos, y Dios los pone a trabajar. Imagínense eso. Versículo 30, Segunda de Reyes 3:20. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua. Amén. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Dios no hubieran querido, no hubieran abierto cisternas? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera venido el agua y hubiera pasado de largo. No hubieran retenido agua. Pero ellos le creyeron a Dios. Abrieron cisternas y vino el agua y llenó esas cisternas y ellos tuvieron agua
para saciar la sed. Eso nos enseña, nos da mucha enseñanza, hermanos. Nos da mucha enseñanza. Número 1, hay que clamarle a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Número 2, no nos quedemos con los brazos cruzados, acostados en la hamaca viendo el celular. Trabajemos, obremos. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, ¿cuál es el número 3? Miren para acá. Hermano, ¿cuál es el número 3? La paciencia. Amén. Sí, está la fe implícita en eso, ¿verdad? La paciencia. Después de que abrieron los agujeros, ¿vino inmediatamente el agua? No, tengo que esperar. La paciencia. Hasta el otro día vieron los resultados. Hay que seguir adelante, hermanos. No vemos los resultados todavía. Paciencia. Mira el que tiene la par y el hermano, tenga paciencia. Tenga paciencia. Ya viene la recompensa. Amén. Paciencia. Vamos a ver la mano de Dios. 1 Corintios 15:58. El apóstol Pablo dice que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Yo no sé si usted me está escuchando. El trabajo en la obra del Señor no es en vano. El trabajo secular lo hacemos y obtenemos frutos, pero a veces no está garantizado. A veces trabajamos y no tenemos resultados, pero el trabajo en la obra del Señor 100% garantizado de que hay resultado, de que hay fruto. Amén. El Señor Jesucristo mismo dijo: si tan solo un vaso de agua da a uno de mis pequeños que creen en mí, de cierto te digo que tendrá su recompensa. El Señor está dispuesto a recompensarle un vaso de agua. Amén. Entonces, hermanos, alguien puede decir: yo tengo fe. Gloria a Dios, tiene fe, pero eso tiene que ser demostrado en acción, en el servicio, en el trabajo, en la obra de Dios. Y luego esperar. Y ahí vendrá la respuesta de Dios. Ahora estos hombres tienen los estanques llenos de agua. Y ahí está el agua. Ahí está el agua. Ahora, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Lo siguiente que hay que hacer es beber. Amén. Ahí está. Hermanos, esto también nos enseña algo. Algunos de ustedes ahí tienen la bendición, pero no la toman. Se están muriendo de sed y ahí está el agua. Ya vino la bendición, pero no la toman. Me muero de sed, sí. Tienes que extender la mano. ¿Qué quieren? Que Dios venga y les abra la boca y se les eche el agua. Ahí está la bendición. Tómela. Hermano, ahí está la bendición, tómela. Ahí está, tómela. Extiende la mano. Ahí está. Hermano, yo estoy en necesidad, pero ahí está la bendición. Ahí está la bendición en su trabajo. Ahí está la bendición en su negocio. Ahí está la bendición en lo que usted realiza. Ahí está. Tómela. Si no la tomas porque no quiere. Ahí estaban los estanques llenos de agua. Ahí estaban los soldados. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Pues tomarla. Isaías 55:1: a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad, comed.
venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Está la bendición, hermano. Extienda su mano y tómela. Dios no solamente les provee el agua, sino que también les profetizó la victoria sobre Moab, algo que ellos no habían pedido. Se confundió la mente de los moabitas. Ellos, cuando vieron los estanques de agua, pensaron que era sangre. Ahí está en la Biblia, no lo vamos a leer, pero usted lo puede leer en su casa. Vieron los estanques y dijeron: oh, estos se mataron entre ellos, dijeron los moabitas. Esos son charcos de sangre. Y vinieron los moabitas y dijeron: vamos a recoger los despojos. Y venían todos ahí a recoger despojos, pero no era sangre, era agua. Y ahí los recibieron los israelitas. La historia sigue, hermanos, no podemos seguir con esa historia, pero al final, aunque tuvieron la victoria sobre Moab, Israel ya no pudo tener control sobre Moab. Y esto se debió, hermanos, al pecado de Israel. Ahora, lo que sí, hermanos, debemos de rescatar en todo esto, y espero que usted en esta noche lo crea y lo reciba en su corazón, y es que Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Joram no se merecía la misericordia de Dios. Joram era un rey que no tenía respeto por Dios. Pero aún así Dios le mostró su misericordia. Aún así Dios le dio agua cuando se moría de sed. Ese es el Dios al que nosotros adoramos. Y sabe, en cierta ocasión el Señor Jesucristo pone una historia de una mujer que le va a suplicar a un juez injusto que le hiciera justicia. Pero como el juez era injusto, no le hacía justicia. Pero ella, ¿qué hacía? Insistía. Y todos los días. Y entonces vino el juez y dijo: ya esta mujer ya me está colmando la paciencia y le voy a hacer justicia para que me deje en paz. Entonces dice el Señor: si este juez, siendo injusto, le hizo justicia, ¿cuánto no más mi Padre no hará justicia a los que le claman? Amén. Dios está dispuesto, hermano, a escucharnos. Si en su mente vienen pensamientos que dicen: Dios a mí no me oye, esos pensamientos son de Satanás. Y esos pensamientos hay que rechazarlos. ¿Sabe? Esos pensamientos son los dardos de fuego del maligno que habla el apóstol Pablo. Esos son los dardos de fuego del maligno. Son pensamientos negativos. Tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué? Porque los dardos de fuego del maligno son pensamientos. Dios a mí no me oye. Dios a mí no me responde. Dios a mí no me quiere. Esos son dardos de fuego del maligno que hay que combatirlos con el escudo de la fe. Creerle a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Clama a mí y yo te responderé. Amén. El oído de Dios está atento a la oración de los justos. Eso dice la palabra del Señor. Y cuando vengan esos dardos de fuego del maligno en nuestra mente, repréndalos en el nombre de Dios. Sí me oye. Dios sí me escucha y Él está dispuesto a ayudarme. ¿De que le hemos fallado? Por supuesto. Todos aquí le hemos fallado a Dios. Y no apelamos a nuestra justicia para recibir una respuesta. Apelamos a su justicia y apelamos a su misericordia. De manera que cuando clamemos a Él, no nos presentemos mostrándole nuestra justicia, sino mostrando su justicia. Señor, tú eres fiel y misericordioso. Señor,
tú eres bueno y a ti clamamos. Dice Hebreos, podemos entrar confiadamente. ¿Qué significa eso? Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y el oportuno socorro. ¿Cuánto le dan gloria a Dios al Señor? Amén.